Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 66. Los trenes de la serie 730 de Renfe. Un experimento peculiar. Imagen de portada. Tren de la serie 730 de Renfe, el modo diésel, en las afueras de Zamora. Imagen del 20 de mayo de 2016. ¡Vamos, que nos vamos! Renfe, desde finales de los años 90, en su política de eliminar el material ferroviario convencional, decide que todos sus trenes deben ser autopropulsados. Los trenes de las series 120 y 130 se convierten en las series principales de material de ancho variable, para utilizar tanto líneas de alta velocidad como líneas convencionales. Pero claro, estos trenes son de tracción eléctrica, dejando un poco de lado a las líneas sin electrificar. En los años 2000, Renfe compró una gran cantidad de trenes de tracción eléctrica y solo una pequeña serie de trenes diésel, en concreto la serie 599. Esta falta de previsión y las grandes bajas de material antiguo, sobre todo de tracción diésel, ocasiona un gran desequilibrio, mientras que sobran los trenes de tracción eléctrica, sobre todo en trenes de alta velocidad, faltan trenes diésel. Y nos vamos al origen de la serie 730 de Renfe. La discutida política de Renfe de eliminar material convencional, los clásicos coches de viajeros de toda la vida, a partir de finales de la década de los 90, apostar por la cara alta velocidad y hacer un parque de trenes únicamente autopropulsados, lleva a la empresa pública a suprimir servicios de larga distancia en zonas de líneas sin electrificar. Una solución elegida para paliar esta mala situación fue la transformación de 15 trenes de la serie 130 en vehículos híbridos o duales. Estos trenes duales pueden circular por líneas electrificadas, pero también pueden circular por líneas sin electrificar al disponer de un grupo electrógeno diésel. Además, pueden circular por todo tipo de líneas, sean de alta velocidad en ancho internacional o convencionales con ancho ibérico y en dos tipos de electrificación diferentes. En diciembre del año 2009, Renfe llega a un acuerdo con la empresa Talgo para la transformación de 15 trenes eléctricos de alta velocidad de la serie 130. Estos trenes serían transformados en vehículos duales. Esta transformación consiste en sustituir dos coches extremos de viajeros por dos coches con grupos electrógenos. Estos grupos electrógenos consisten en unos motores diésel que producen electricidad cuando el tren circula por una línea sin catenaria. Esta electricidad llega a las cabezas tractoras accionando los motores eléctricos. Se pierden 34 plazas sentadas en comparación con el tren original de la serie 130 y también aumenta mucho el peso del tren. La idea de Renfe era utilizar los trenes de la serie 730 en itinerarios donde el tren pase por líneas de alta velocidad y líneas convencionales tanto electrificadas como libres de catenaria. Y nos vamos a las características técnicas. Los constructores originales fueron Talgo y Bombardier. Se transformaron 15 trenes de la serie 130 en estos nuevos de la serie 730. Se recepcionaron por parte de Renfe en el año 2012. La composición estaba formada por un coche motor, un furgón electrógeno, 9 remolques
furgón electrógeno y también otro coche motor. La distancia total entre topes es de 185,6 metros. La anchura máxima, 2,96. La tara, de 361 toneladas. La velocidad máxima es de 250 km/h en líneas de alta velocidad y 220 km/h en líneas convencionales electrificadas y 180 km en modo diésel. La potencia máxima de 4.800 kilovatios con tensión de 25.000 voltios en corriente alterna, el sistema de electrificación utilizado en las líneas de alta velocidad, y 4.000 kilovatios con tensión en las líneas convencionales de 3.000 voltios en corriente continua. Y el modo diésel, la potencia máxima de 2.400 kilovatios. El ancho de vía es variable, de 1.435 milímetros y de 1.668. Una imagen más cercana del grupo electrógeno del furgón que se encuentra entre la cabeza tractora y la composición con coches de viajeros. El mando múltiple normalmente es hasta 2 trenes, el número total de asientos 265 plazas y el precio de cada unidad 21,36 millones de euros. Y nos vamos a los servicios realizados. Los primeros viajes de pruebas se realizaron en el verano de 2011 por diversas líneas electrificadas de la red española. En abril de 2012 se empiezan a realizar simulaciones comerciales sin viajeros entre Madrid, La Coruña, Vigo y Pontevedra, utilizando el modo diésel en el tramo por entonces entre Medina del Campo y Orense, con diversos resultados. Uno de los problemas detectados fue el excesivo consumo de combustible con tracción diésel, mucho más de lo esperado. En junio de este mismo año empiezan sus primeros viajes comerciales entre Madrid, Vigo y La Coruña. Este servicio lo realizan en doble composición hasta Orense, donde se desacoplan las dos ramas que luego llegan a sus respectivos destinos. En imagen, Tren Albia, con material de la serie 730, Madrid, Chamartín, Vigo, La Coruña, saliendo de Zamora. Al fondo también se puede ver un tren Hablo que estaba de pruebas por esa época en la capital zamorana. En su primer mes de circulación comercial, su funcionamiento fue polémico. Las primeras unidades destinadas al corredor Madrid-Galicia sufrieron diversas averías, sobre todo a nivel electrónico, donde incluso en algunas ocasiones el tren quedaba totalmente parado, sin posibilidad de arrancarlo. Talgo achacó estos problemas a la juventud de este proyecto innovador. También la transformación de estos trenes resultó bastante cara. Muchos entendidos en el ferrocarril abogaron por la electrificación de toda la red española y su adaptación al ancho internacional, algo que a largo plazo sería más barato y eficaz. A pesar de las primeras averías, estos trenes eran silenciosos, bastante confortables y su explotación era más económica que con trenes Talgo convencionales arrastrados por locomotoras. Afortunadamente, los primeros problemas que tuvo esta serie de juventud se solventaron rápidamente, hasta llegar a unos trenes de tipo dual o híbrido bastante fiables y bastante eficaces. Imagen de la estación de Zamora,
donde durante muchísimo tiempo, antes de entrar en servicio los primeros trenes AVE, eran los trenes mayoritarios que se podían ver en esta estación y en el corredor Madrid-Galicia. Poco tiempo después de comenzar sus servicios comerciales entre Madrid, La Coruña y Vigo, en el año 2012 se ampliaron estos trenes para llegar a Alicante. En un principio, la velocidad máxima autorizada de estos trenes en líneas de alta velocidad fue de 250 km por hora. Aunque en el tramo de alta velocidad Orense-Santiago de Compostela, solamente se homologó y se autorizó la velocidad hasta 220 km por hora. La serie 730 también estuvo de pruebas por otras líneas. Aquí vemos uno de estos trenes duales en Salamanca el 16 de noviembre del año 2020. Hubo algunos viajes de pruebas entre Medina del Campo, Salamanca y Fuentes de Oñoro. Renfe quería poner un servicio diurno para unir Madrid y Lisboa, pero finalmente no fue aprobada esta opción. Durante bastantes años, la serie 730 fue monopolio de la línea de alta velocidad de Madrid a Olmedo, Zamora, con destino a Galicia. Imagen del tren Albia, Ferrol, Madrid-Chamartín, saliendo de la ciudad ferrolana el 22 de junio del año 2019. Con los años, las unidades de la serie 730 empezaron a circular por otras líneas y también sufrieron algunas remodelaciones, sobre todo a nivel mecánico y también en el interiorismo para los viajeros. Desde el 19 de julio del año 2022, las unidades que se reformaron empezaron a prestar servicio en Extremadura en la nueva línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Desde el 17 de septiembre de 2018, también empezó a prestar servicio en la relación Cartagena-Madrid-Puerta de Atocha. Y desde el 15 de diciembre de 2024 empezaron a realizar servicios entre Madrid, Algeciras y también el servicio que une la capital de España con Almería. Hoy en día, todos los trenes de la serie están en funcionamiento excepto uno, la rama número 12, que sufrió el terrible accidente de Santiago de Compostela el 24 de julio del año 2013. Un triste accidente donde fallecieron 81 personas y otras 141 resultaron heridas de diversa consideración. Un accidente ferroviario que todavía es polémico a fecha de hoy, ya que no quedan muy claras las circunstancias si el fallo fue humano o fue debido a la infraestructura. En la imagen anterior y en la actual podemos ver cómo era el cambiador de ancho y el ramal que tuvieron estos trenes en Medina del Campo. Imágenes del 30 de junio del año 2015. Hoy en día esta instalación y su respectivo ramal ya no existen, ya que desde aquí hasta la nueva estación de Medina del Campo alta velocidad se realizó un tramo nuevo para unir la capital medinense con Olmedo. Cerca de allí también se podía ver a los trenes de la serie 730 realizando pruebas. Aquí vemos a un 730 haciendo pruebas a la altura de Valdestillas, en la línea de alta velocidad entre Madrid y Valladolid. En primer término también podemos ver la línea convencional Madrid-Hendaya. Valdestillas es un sitio muy interesante para el aficionado, ya que están prácticamente al lado las vías de ancho internacional, AVE
y las de ancho ibérico para ver todo tipo de trenes de media distancia y mercancías. Imagen del 15 de abril del año 2014. Misma fecha y mismo lugar. La serie 730 realizó algunas pruebas por esta línea, pero finalmente no se vieron servicios comerciales. En un principio Renfe intentó ampliar el número de furgones electrógenos para adaptar más trenes de la serie 130 a 730, pero finalmente la cosa se quedó ahí. La serie 730 no deja de ser un tren provisional hasta que se consiga la electrificación de varias líneas o hasta que se amplíe la red de alta velocidad. En el año 2020, algunos trenes de la serie 730 fueron convertidos en trenes hospital debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. Una transformación que se realizó para transportar a enfermos de unas comunidades autónomas a otras. Una reforma que duró muy poco tiempo, ya que estos trenes volvieron a su aspecto original poco tiempo después. En sus primeros años, la gran mayoría de los trenes Alvia entre Madrid y Galicia circulaban en doble composición entre Madrid y Orense. Aquí podemos ver a un 730 doble entrando muy próximo a la estación de Zamora. Se puede ver a mano izquierda la línea de alta velocidad que todavía estaba en construcción y no había sido instalada todavía la catenaria. Imagen del 14 de abril del año 2014. Otra imagen cerca de Zamora, esta vez del 20 de diciembre del año 2013. En sus primeros servicios, los aficionados nos temíamos mucho que estos trenes tuvieran un mal funcionamiento por las primeras averías y los problemas de juventud que tuvo este tren. Pero finalmente, afortunadamente, no fue así. También hubo abundantes quejas de los viajeros en los primeros viajes, pero con el tiempo fue un tren que fue cogiendo fiabilidad y hasta la fecha sigue siendo uno de los más fiables y más consolidados que tiene la flota de alta velocidad de Renfe. Aunque este tren sea apto para dos anchos de vía diferentes, se le considera tren de alta velocidad dual. Tren Alvia, Ferrol, Madrid, entrando en el bosque de Valorio, en el norte de la ciudad de Zamora, noroeste de la ciudad, mejor dicho, y ya muy cerca de la estación. Al principio, todos los Alvias eran Madrid, Vigo, La Coruña, y hubo muy pocas frecuencias, pero con el tiempo se fueron aumentando para llegar a destinos como Ferrol y también para poner más frecuencias, para tener bien comunicada Madrid con la región gallega. En imagen, un tren de la serie 730 de pruebas cerca de Ávila. También estuvieron en la Imperial haciendo sus pruebas estos trenes de la serie 730. Imagen del 4 de julio del año 2013. Luego pude saber que habitualmente estos trenes suelen salir de la base de Talgo hasta la ciudad, hasta la capital abulense, para realizar pruebas después de tareas de mantenimiento o de algunas reparaciones. Tren Alvia de la serie 730 saliendo del túnel número 1 del tramo Zamora-Orense, cuando estos trenes circulaban por la provincia zamorana por vía convencional. Actualmente ya está construida la línea de alta velocidad y ahora ya realizan todo el trayecto en tramo eléctrico a 25.000 voltios y por vía de ancho internacional, desde Olmedo hasta Orense. Otra toma de un lugar muy cercano donde podemos ver
cómo era el funcionamiento de estos trenes el modo diésel. Un modo diésel donde está limitada la potencia y donde estos trenes les costaba más subir las pendientes. Con la llegada de la alta velocidad a Zamora, la estación zamorana comparte trabajos de circulación con los CTCs más importantes de toda España. No os perdáis en la serie de México Ferroviario Treneando por Zamora, donde podréis ver cómo es la estación de Zamora actualmente y qué circulaciones tiene, aunque seguramente realizaré alguna visita que otra a Zamora porque por lo visto hay novedades. Unos trenes que posiblemente, dentro de poco, muchos de ellos abandonen la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, ya que cada vez son más los tramos de alta velocidad inaugurados y también los tramos electrificados. Y seguramente el próximo reducto de estos trenes será la zona de Extremadura. Otra imagen irrepetible de Medina del Campo, imagen del 31 de octubre del año 2012. Los trenes Alvia que iban entre Madrid y Galicia tenían que pasar por el cambiador de ancho y por un pequeño tramo que hemos visto en anteriores imágenes, y aquí tenían que realizar en la estación medinense la inversión de marcha. Actualmente Medina del Campo solamente tiene un tren, una frecuencia de tren Alvia, el Alvia Salamanca-Barcelona, que en caso de que sea un tren que se suprima, por primera vez Medina del Campo se va a quedar sin trenes de larga distancia. Por supuesto que hablo de la estación de Medina del Campo convencional. Luego está la estación de Medina del Campo alta velocidad, que como todos sabemos es otra historia. Una pena que la estación de Medina del Campo esté perdiendo tanto tráfico de viajeros, la estación convencional, porque además en la estación de alta velocidad no todos los trenes paran en ella. Hay trenes que van de paso simplemente, y además una estación que por lo general tiene pocos viajeros. Y última imagen del reportaje, otra imagen irrepetible. Imagen de un tren Alvia el 15 de febrero del año 2013, imagen de Castronuño, provincia de Valladolid, en el tramo de línea convencional entre Medina y Zamora. Hoy en día, por este viaducto, solamente circulan una frecuencia de tren TRD y algún que otro mercancías. La serie 730 de Renfe. Larga vida para ella. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.